Buenas tardes a todas y todos. Un grupo diverso de senadoras, senadores. Nos acompaña aquí la senadora Claudia Anaya, el senador Gustavo Madero, el senador Germán Martínez, la senadora Indira Kempis, que no nos pudo acompañar, la senadora Nancy de la Sierra, la senadora Adriana Jurado, la senadora Alejandra León Gastelum y el de la voz, Emilio Álvarez y Casa, en trabajo conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil, con expertos, personas expertas, especialistas, todas y todos ellos congregados en el colectivo Seguridad Sin Guerra, que congrega, reúne a más de 100 organizaciones y personas expertas y especialistas. Queremos dar a conocer la presentación de un paquete de propuestas de reforma constitucional. Para ese efecto está con nosotros Susana Camacho, de Borde Jurídico, Miroslava Ortiz, del Observatorio Nacional Ciudadano, Ernesto Peralta Medina, de Borde, Lucía Chávez Vargas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Bernardo Cantú, de México Unido contra la Delincuencia. Con este paquete de reformas, lo que queremos es abrir una discusión y una reflexión de la política de Estado en materia de seguridad, más allá de si la Guardia Nacional debe o no incorporarse a las Fuerzas Armadas. Nos parece que lo que tenemos que revisar es el pacto social en materia de seguridad. Vamos a tomar un tiempo para explicar el sentido de esta propuesta, pero antes de eso le voy a pedir a los y las compañeras del colectivo si alguien quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Buenos días y mil gracias por abrirnos las puertas del Senado. Gracias a las y los senadores que han aceptado acompañarnos en esta iniciativa. Valga la pena sí hacer la anotación que esta iniciativa a principios de la pandemia, en febrero de 2020, se había presentado por las senadoras Claudia Anaya y Patricia Mercado, en el sentido de que sabemos que en nuestro país nos hace falta reformar de fondo todo lo que tiene que ver con la investigación de delitos, acabar con la impunidad y en ese sentido empezar a construir policías de carácter civil que nadie desde hace muchos gobiernos se ha atrevido a hacer. Permítanme explicar la importancia de esta iniciativa tan solo revisando lo que sucedió esta semana. Es más, ni toda la semana, solo con el lunes. El lunes, el país fue testigo de cómo el máximo tribunal de nuestro país estableció como verdad jurídica que el fiscal general de la República fabricó un delito para perseguir a 2 mujeres inocentes. El mismo fiscal que exoneró a Salvador Cienfuegos, quien se paseaba hace unos días en Santa Lucía. El mismo fiscal que arrastra una veintena de escándalos y el mismo fiscal al que el senador Monreal invitó a tomarse un café con la cúpula del Senado y en la oscuridad de sus pactos de impunidad. El mismo lunes, con el tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, quedó claro que ni la voluntad política alcanza para acabar con la impunidad militar, que las Fuerzas Armadas participaron antes, durante y después de la trágica noche de Iguala, que particularmente la Marina sigue ocultando información de su participación y que incluso López Obrador lo ha exonerado en una mañanera. Hay que ponerle fin a la impunidad militar. Y si el Senado nos está dejando claro que no va a suceder ratificando el secuestro de la Fiscalía General de la República por Gertz Manero, a quien nombraron en el Salón de acá atrás, mucho menos si se contrarreforma la Constitución a lo aprobado en 2019. Si no comienzan por respetar la Constitución y el gran pacto político y social que se logró el 22 de febrero de hace 3 años en este Senado, si se aprueba la incorporación plena de la Guardia Nacional a la Sedena, no hay nada que hacer. Los grandes pendientes de la reforma están en la iniciativa que hoy se presenta. Esta es su relevancia. En esta iniciativa lo que van a encontrar es, sobre todo, un replanteamiento y una alternativa bastante viable desde nuestro punto de vista
para empezar a formar policías de carácter civil y, por ejemplo, que México sea abiertamente parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional para que los casos de masacres que han cometido autoridades de carácter militar puedan llegar a esas instancias. También deberían exhortar a la Corte a resolver a los asuntos pendientes de la reforma constitucional y el acuerdo militarista de 11 de mayo de 2020. Desde muchas de las organizaciones que pertenecen al colectivo se han promovido recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pues acabar con estos decretazos y acuerdos que lo único que nos han hecho en los últimos años es tratar de querer que normalicemos la presencia de los militares en las calles, cuando en realidad para nosotros esto no tiene ningún sentido y que solamente pues lo que nos haría es limitar más nuestras libertades y seguir protegiendo el pacto de impunidad de todos los hechos de masacres y desapariciones en los que se han visto involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Este paquete de reformas refiere a 10 artículos constitucionales y en esencia busca poner a la consideración primero el Senado y luego el Congreso de la Unión una serie de propuestas y con ello abrir la reflexión para que el Gobierno de la República cumpla el transitorio que se realizó en la reforma constitucional que dio lugar a la Guardia Nacional. Se trata de presentar opciones viables, constitucionales y legales para que en 2 años prácticamente las Fuerzas Armadas y quienes lo componen en la Guardia Nacional regresen a los cuarteles. El 26 de marzo del 2024 se vence el transitorio, que obliga a que las Fuerzas Armadas tengan un fin en la disposición que puede hacer el presidente de la República de una labor, como estableció la sentencia de la Corte Interamericana, excepcional, controlada, fiscalizada, en materia de seguridad pública, por el caso de Nitza Alvarado y otros. Ahí la Corte establece muy claramente los criterios de intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. No queremos que termine este plazo constitucional, del cual ya llevan 3 años, de 5, y que nos digan que no hay otra opción más que dejar al Ejército en las calles. No queremos que la Guardia Nacional siga en una tendencia, en un fraude a la Constitución, que establece la necesidad, la exigencia y la formación de una institución civil y sigan con una institución militar. El 73% de los efectivos de la Guardia Nacional son efectivos militares. Estamos poniendo a su consideración una serie de elementos que dan toda una perspectiva diferente de seguridad ciudadana y un modelo democrático de seguridad. El modelo punitivista y militarista es un modelo fracasado. Eso se dijo en campaña, lo dijo el propio entonces candidato. Se está reproduciendo ese modelo. Y a las luces están los indicadores. Este sexenio va a acabar siendo de seguir las cosas como van con el mayor número de personas desaparecidas. Ya llegamos a un registro de más de 100,000 personas desaparecidas. Los últimos 3 años son los números más altos en materia de homicidios. Los feminicidios no paran y tenemos el número más alto de asesinato a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. Los indicadores ahí están. El modelo está más que fracasado. Y por eso este paquete tiene que ver con la reforma al artículo 16, que tiene ya diversas características, el artículo 17, el artículo 19, dentro de los cuales se insiste hacer a un lado la incorporación constitucional de la prisión preventiva oficiosa, lo cual ha demostrado una y otra vez que no está funcionando. El artículo 21, que tiene ahí un énfasis que quiero subrayar en materia de distinción de tareas de policías y fiscales.
la Guardia Nacional se pensó como una fuerza civil. Era la gran apuesta para ser una policía civil. Y justamente lo que estamos teniendo es lo contrario. Hay una serie de modificaciones en materia de justicia cívica y de las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La reforma del artículo 73 para que el Congreso pueda expedir una legislación nacional en materia de investigación del delito. La reforma del artículo 107 con la armonización del juicio de amparo en materia penal. La reforma del artículo 115 en congruencia con el 21 mencionado sobre la facultad de investigación de las policías y la gradualidad de las facultades de las policías municipales. La reforma del artículo 122 en congruencia con la eliminación de la propuesta de la eliminación del precepto de seguridad pública que estuviera a cargo del Ejecutivo Federal donde éste se ubique. La reforma del artículo 123, que retoma parte de lo que la senadora Claudia Anaya y la senadora Patricia Mercado, como se mencionó, habían retomado. Una parte importante de esto se retoma de lo que anteriormente la senadora Claudia Anaya y la senadora Mercado tomaron en materia de los derechos laborales de los servidores públicos en materia de seguridad. Y terminamos con este paquete que lo que queremos, con mucha claridad, y con esto termino, es decirle al país cómo sí podemos hacer un modelo de seguridad democrático, ciudadano y con respeto y apego a los derechos humanos. Esta iniciativa la vamos a registrar, la vamos a llevar ahora a la mesa directiva por si nos quieren acompañar. Simbólicamente ahí la vamos a entregar por si quienes están aquí de los medios nos quieren acompañar a su entrega. Me dice Eliana que el artículo 16 también se modifica para eliminar la figura de delincuencia organizada. De todo el repaso, nada más faltó una omisión muy importante en el artículo 16, la eliminación de la figura de delincuencia organizada para conformar esta serie de reformas, ¿verdad? Con eso se completa. Y pues básicamente es un reconocimiento de la importancia de reencauzar los esfuerzos para recuperar una seguridad sin guerra, una seguridad civil, no militarizada, como en las democracias que aspiramos a tener en México y en el mundo deben de forjarse. Este es el proyecto, esta es la propuesta, esperamos que pueda ser procesada pronto en comisiones. Muy buenas tardes, bienvenidos todos los compañeros de los medios de comunicación, pero principalmente quienes nos han acompañado para poder realizar esta propuesta de iniciativa. Las organizaciones de la sociedad civil, quien durante muchos años nos han hablado de la importancia de tener policías civiles bien capacitados y bien formados desde lo municipal. Hoy día muchos policías municipales abandonan sus comunidades o son asesinados en sus municipios. Zacatecas, mi estado, es el estado que tiene más policías estatales o municipales asesinados durante el 2021. Y por eso hay tanta deserción también, porque ¿quién quiere entrar a trabajar de policía donde no hay condiciones? Y esto parece de un rango menor, pero todo se sustenta en esta propuesta de modificación a la Constitución, que si bien es robusta, es amplia, hay que decirlo, las y los senadores que la estamos promoviendo estamos dispuestos a acordar. Esta no es una iniciativa que quiere empujarse sin discusión, sin diálogo y sin consenso. Por el contrario, es fundamental que se abran parlamentos abiertos para hablar del futuro de la seguridad pública en este país. La Guardia Nacional está integrada por más de 100,000 elementos, pero el 80% de ellos provienen, como lo permitía la ley al origen, por una aportación que les hace la Secretaría de Defensa o la Secretaría de Marina. Lo más alarmante es que solo el 20% de los integrantes de la Guardia Nacional tienen la cobertura de su certificado, con el que contaban el certificado de confiabilidad
con el que contaban los anteriores integrantes de la Policía Federal que extinguimos. Estamos retrocediendo en cuanto a la formación y profesionalización de policías civiles a nivel federal, estatal y municipal. Por ello, es importante revisar desde una perspectiva de los derechos humanos cuál es el rumbo que le vamos a dar en este país a la seguridad. Los invitamos a que nos acompañen a darle difusión a esta iniciativa y, sobre todo, que nos acompañen a impulsar los parlamentos abiertos para hablar de lo que tanto se necesita hablar en este país, alcanzar un acuerdo por la paz. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Marcela Villalobos, la presidenta de Amnistía Internacional México. Bienvenida. Bueno, por mi parte, solo decir que lo que reclamamos del gobierno es un gobierno que se conduela con las víctimas de la violencia y que ataque a la violencia en el marco de los límites a la ley y a los derechos humanos. Y condolerse es ponerse del lado de las víctimas. La perspectiva, como ha dicho muy bien el senador Álvarez y Casa, punitivista y militarista, está fracasada. Tenemos que abordar el tema de la violencia desde una perspectiva de la víctima. Por mi parte, solo agrego a la discusión, al debate que queremos abrir, una reforma al artículo 20, al inciso C, a la fracción cuarta, que es la reparación integral del daño. Hace falta que desde la Constitución esté consagrada la reparación integral al daño en favor de las víctimas, para que las víctimas no tengan que andar en un viacrucis burocrático buscando una reparación por la violación a sus derechos humanos. Muchos producto de la negligencia gubernamental. Queremos pacificar, queremos condolernos, queremos un México en el que podamos convivir los distintos de manera pacífica. Queremos un combate a la violencia en los marcos de la ley y de los derechos humanos. Queremos un México en paz y sin ningún tipo de guerra, sino solo de aplicar la ley para alcanzar la paz. ¿Sí lo dije bien? Muchas gracias. Quiero, solo para terminar, subrayar lo que dijo la senadora Claudia Anaya. Reconocer el trabajo y aporte del colectivo Seguridad Sin Guerra, no solo en el trabajo de propuesta constitucional. Nos reunimos hace poco tiempo y en un trabajo muy intenso, muy esforzado, muy complicado. Hoy podemos presentarlo. Queremos hacer un público reconocimiento de ese trabajo, pero más allá del trabajo, la permanencia que han tenido en este tema. Cuando fue el combate por la Ley de Seguridad Interior y otras muchas batallas, ahí ha estado, y eso pone la importancia de entender que en el Estado la sociedad juega un papel fundamental y las organizaciones de la sociedad. Sea pues esta presentación una reafirmación de nuestro reconocimiento a su aporte, a su lucha y a su, pues literalmente, continuo trabajo. Muchísimas gracias y en su nombre, por favor, transmítanlo a todos los integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra, que de manera de necedad democrática señalan y dicen lo que hace falta en este país. Y vamos ahora a irnos a la mesa directiva. Acompañamos a los medios que nos quieran acompañar. Vamos a hacer la entrega simbólica para que se pueda registrar acá y se dé un proceso legislativo donde entonces esta propuesta acompañe la propuesta del Ejecutivo Federal y tengamos una discusión nacional mucho más amplia de lo que entendemos por modelos de seguridad. Muchísimas gracias a todos. Vamos ahora a la firma y les invitamos. Antes de irnos, nos permite, tenemos una pregunta, señor senador. Sí, les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Que son varias, senador, ¿eh? Sí. Una para ustedes. Son 10 artículos
Esto requiere una reforma constitucional. Les preguntaría si les alcanzarían los votos para esa mayoría constitucional. Digo, sé que van a trabajar y consensuar, por lo menos pienso que el PRI ya está, el PAN tienen que hablar con ellos y los otros partidos. Y si esto, ustedes están viendo como que ya no haya una prórroga, que el gobierno no tenga la posibilidad de decir 2 años más con la Guardia Nacional allá afuera. O sea, sería que efectivamente se cortara al 24 y ya tendríamos que tener policías civiles. Esa sería una. Que me hicieran un comentario acerca de lo que dijo el presidente, porque precisamente refiriendo a la violencia, él dice que la violencia es por Netflix, se la refiere a las series de Netflix, que por eso los jóvenes están muy violentos. Y para la senadora de Zacatecas, también que me hicieras un comentario sobre lo que dijo el gobernador, que dice que bueno, pues que la violencia, el terror que se vive en su estado es por los medios de comunicación. Gracias. Como dijo la senadora Anaya, esta es una propuesta para reflexionar, discutir y consensuar. Nos parece indispensable un proceso de parlamento abierto y estamos muy claros que esto requiere 2/3 partes. Acá vemos en los proponentes y las proponentes distintas fuerzas políticas, pero sobre todo lo que queremos que quede absolutamente claro es que esta es una propuesta de como sí, es una propuesta que amplía el margen de discusión, es una propuesta que nos descoloca solo de decir a la propuesta del presidente no, sino que aquí hay una propuesta viable. Por supuesto, vamos a convocar a nuestros compañeros de Morena y sus aliados a que tengamos un diálogo parlamentario reflexivo con expertos, porque el dilema no es si la Guardia Nacional sí o no. Ya el Senado de la República hace 3 años, como mencionó la representación del colectivo Seguridad Sin Guerra, aquí hizo una reforma con el sentido de una visión de Guardia Nacional y con unos transitorios. La discusión no se puede solo reducir a eso y creemos, y ahí la apuesta, que sí, es un paquete, pero es un paquete que busca como la consistencia de todo el modelo. Por eso la eliminación de la figura, por ejemplo, de delincuencia organizada en la Constitución, la eliminación del arraigo, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y otros modelos que van aparejados de una concepción holística en materia de seguridad. Esta propuesta va a tener que ser discutida simultáneamente con la propuesta del presidente y creemos que eso cambia el término de la discusión. Y esa es la intención, déjeme decirlo, propositiva de las y los senadores que tenemos esta facultad constitucional, pero de las y los expertos y las organizaciones que han trabajado excepcionalmente en su contenido y propuesta. Ese creo que es la ruta, ¿no? Y le dejamos la palabra a la senadora. No sé si el senador Germán quiera lo de Netflix, por favor. Yo voy a insistir en que escurrir el bulto de la responsabilidad que tiene el gobierno de generar paz no sirve de nada. Echarle la culpa, independientemente de lo que diga la senadora Anaya, que yo lo suscribiré de antemano, echarle la culpa a los medios, Netflix al final del día es un medio, pues es escurrir el bulto de no condolerse. Un gobierno que no se conduele con las víctimas no sirve. Una fiscalía que no se conduele con las víctimas no sirve. Así de simple. La primera condición para un Estado eficaz en el combate a la delincuencia es que le duelan las muertes de las mexicanas y de los mexicanos que están muriendo víctimas de la violencia. La primera condición que debe cumplir el fiscal y que no cumple es que le duela lo mismo que le duele su familia el resto de los mexicanos que sufren violencia. Ese es el punto. Tanto gobierno como fiscalía o como jueces, todos en una operación integral, y a nosotros nos duele la violencia que hay en el país y por eso estamos dando este paso para abrir un diálogo útil, un diálogo parlamentario, un diálogo abierto de la mano de la sociedad civil, de la mano de quienes han estado trabajando estos temas. Y en ese sentido, pues echarle la culpa a Netflix no solo es barato, sino es inútil y no consuela a las víctimas. Bueno, primero que nada, expresar nuestro más sentido pésame
a todas las familias de los periodistas que han muerto este año, a los propios periodistas y defensores de derechos humanos que han muerto este año. Creo que las palabras que emitió ayer el gobernador no abonan a este clima de inseguridad en el que viven quienes exponen su vida, particularmente los reporteros que salen a campo todos los días para mantener informada al resto de la población. Es muy importante, desde mi punto de vista, que el gobernador se retracte de esa declaración. Muchas veces a los políticos nos puede gustar o no lo que en los medios de comunicación se diga sobre de nosotros o se diga sobre del entorno. Hay niveles y órdenes de responsabilidades y en ese sentido me parece importante que desde el gobierno se garantice el derecho a la libertad de expresión, se garantice la seguridad de quienes trabajan en los medios de comunicación, nos guste o no lo que se diga de nosotros, y si no nos gusta lo que se diga del entorno, hay que cambiar el entorno. Si Zacatecas está diciendo que es violento, hay que cambiar por un clima de paz para que se deje de decir que Zacatecas es violento. Gracias. De nuestra parte ya no tendríamos más preguntas registradas, señor senador.